Igualmente. Voy a celebrar que como integrante de la cúspide del Poder Judicial es uno de los jueces que no solo habla por su sentencia, sino que cree que tiene que... Es importante que un juez se acerque a la gente a través de los medios, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Mire, cuando yo entré a la Corte, hicimos un diseño de políticas de Estado, un documento que se publicó en el 2007, cuando yo asumí la presidencia. Pues yo pensé, acá tenemos que tener políticas de Estado, de previsibilidad, de manera que lo que haga una presidencia continúe. Y eso todavía continúa. Ahora estamos haciendo lo mismo que se hizo en ese plan de política de Estado. Y el centro es los jueces y la sociedad, ¿no? Hicimos una conferencia nacional de jueces y ahí nació el Centro de Información Judicial, en 2006-2007. Y bueno, la idea es hablarle a la sociedad. Lo estamos haciendo con mucha frecuencia, hacemos todo el tiempo paneles con distintos medios periodísticos que nos ayudan, los medios de comunicación, porque a mí me parece que es importante que las personas conozcan la cara de los jueces, de las juezas, que se puedan explicar. Necesitamos que se hable el lenguaje del derecho, ¿no? Y también hay otra cuestión importante, que yo la repetí en los últimos días en varios lugares, y es que la política, en el sentido de la conducción de la polis, no de partidarios, sino de la sociedad, y los jueces y las juezas estamos dentro de eso, fue pensada por los griegos como un trabajo para la sociedad, no para los que están dentro de la política, sino para los que están fuera de la política. Y este concepto que es tan básico muchas veces está distorsionado porque lo que la población ve es una pelea constante dentro de un espacio así como aislado, que es el de la política y de la dirigencia y también de los jueces y juezas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mire, este no es el espectáculo. Para ese espectáculo ya la platea está vacía, a la gente no le interesa a la población porque no son sus problemas. Entonces, a mí me parece muy importante que nosotros hablemos de los problemas concretos, expliquemos las sentencias, expliquemos las decisiones, hagamos autocrítica de lo que hacemos también, ¿no? Porque creo que es muy importante que nosotros expliquemos los problemas que tenemos para no cumplir con las expectativas que tiene la población. Es decir, yo creo que ese contacto es muy bueno, muy fluido. ¿Cómo vive este nivel de tensión política que llega a la Corte? Cuando jueces K, jueces no K. Bueno, a usted le han dicho, tiene la suerte que lo han hecho pasar por todas las posibilidades. Pero digo, cuando un ministro de Justicia dice es la Corte de la impunidad. Yo distingo mucho las cuestiones, ¿no? Primero, cuando yo entré a la Corte, uno de los debates que tuvimos, recuerden que fue una época muy traumática porque prácticamente se renovó casi toda la Corte. En el 2003, ahí discutimos mucho esta cuestión y el planteo fue, nosotros tenemos que diferenciar. Siempre fue la corte del presidente de turno, ¿no? La corte de Alfonsín, la corte de Menem, la corte del proceso, la corte, y así fue toda la historia. La corte como, si se quiere, una dependencia del Ejecutivo. Y nosotros nos propusimos decir, esta es la corte del presidente de la corte, como es en Estados Unidos, por darle un nombre, Claro. pero es una corte no del presidente. Y por eso yo pasé por 4 presidentes y siempre fuimos muy distintos. Además yo no vengo del mundo político ni vengo del mundo académico, con lo cual es una ventaja. A mí no me pude, o sea, yo siempre estuve distante del partido de gobierno, ¿no? Y creo que eso es importante mantenerlo, porque nosotros tenemos que dar a la población la idea de imparcialidad. Eso como cuestión central. Después, obviamente todos los gobiernos opinan, ¿no? Yo creo que critican, dicen cosas. Bueno, ese es el mundo de la política, son reglas que funcionan así, a veces con más intensidad, a veces con menos. Lo importante es que nosotros le digamos a la población, a los argentinos, que la Corte, o por lo menos en mi caso,
uno tiene que ser indiferente a eso, es decir, tiene que fallar de acuerdo a la Constitución y la ley. ¿Pero le es indiferente cuando un dirigente Sí, político de rango de ministro dice lo que dice ustedes? Mire, yo he escuchado tantas cosas ya, que me parece que eso es parte de la inmadurez, ¿no? Creo que tenemos que bajar un poco el tono. No sirve a nadie que vayamos insultando unos a otros y criticando. Reitero, la política está pensada como un trabajo para los que están fuera de la política, no para una pelea constante de los que están adentro, ¿no? Me parece que ese concepto así claro para que nos entendamos. Entonces, se dicen cosas, pero bueno, para mí es intrascendente. Yo creo que lo importante es lo que tenemos que hacer nosotros para las decisiones judiciales, y donde sí se nota mucho es las grandes transformaciones que hacen falta en un poder judicial que está totalmente desactualizado, y ahí sí es donde no hay diálogo institucional, no funciona, porque el poder judicial no se transforma solo, ¿no? Necesita del Congreso y necesita del Poder Ejecutivo. Ahí es donde sí uno dice, bueno, estamos trabados. O sea, hoy no hay diálogo institucional. Y uno puede hablar, pero lo que no hay son resultados, es decir, no ahora, hace rato. Miren, nosotros, por ejemplo, tenemos un vacío del Poder Judicial de hace años, de un 30% más o menos de vacante estable. El Consejo de la Magistratura, hablamos de porque también esto, ¿no? Estamos hablando de cuando uno dice el Poder Judicial, siempre se piensa en un grupo de jueces de la capital federal. Lo primero que hay que decir es que la gran mayoría de los ciudadanos argentinos, hombres y mujeres, pasan por las justicias provinciales, el 80% de los litigios. Con lo cual, el Poder Judicial no es solo ahí Comodoro Pi, ¿no? Es todas las provincias. Claro. En las provincias hay poderes judiciales que funcionan muy bien, que están muy actualizados, y otros no. Entonces, esas son decisiones de cada región. Ahora, a nivel federal, todo pasa por el Consejo de la Magistratura. El Consejo es un organismo muy difícil. Piensen que ahora está paralizado, hace un año, justamente ahora, y está paralizado. Es decir, por más que, fíjense, la discusión siempre fue, ¿está la Corte, no está la Corte? ¿Cuántos miembros tienes? Bueno, que esté la Corte hoy. Por ejemplo, nosotros en la Corte, en los acuerdos, no discutimos cuestiones del Consejo, porque es otro organismo, ¿no es cierto? Está el doctor Rosati porque es presidente, pero la verdad es que él nos cuenta, su posición ahí es sentarse y escuchar, es más casi decorativo, porque es una pelea constante entre un sector, otro sector, y entonces no funciona. Hace un año, y creo que no están ahora de elecciones, más allá de que es legítimo que haya elecciones, pero no funciona. Entonces ahí tenemos un 30% de vacantes. Por ejemplo, pensemos que Rosario, que hemos ido todos ahí a apoyarlo, hay muchas vacantes todavía. Yo fui a tomar juramento a una jueza de la Cámara Federal de Rosario la semana pasada, y me contaba, le digo, ¿cuánto duró el concurso? 6 años. Increíble. Imagínense, estuve también en Mendoza tomando un juramento, 6 años. Una persona que concursa 6 años, piensen, 6 años en la vida de una persona. Uno dice, bueno, quiero ser juez, pero en el medio se puede casar, divorciar, tener otro trabajo. 6 años es una enormidad. Y ni pensar que lo más importante es para las personas que están litigando en ese juzgado. Claro. 6 años vacantes. Doctor Lorenzetti, ¿se siente hoy presionado por el sector político para que renuncie? No. No, para nada. ¿No? Cuando escucha a dirigentes, particularmente del oficialismo, que agreden, esto me hago cargo, a cada uno de los integrantes de la Corte. No. Mire, cuando uno está en cargos de responsabilidad tiene que tener templanza, ¿no? A mí me gusta mucho cómo en Estados Unidos seleccionan a los presidentes. Lo que más le piden es la capacidad de soportar presiones.
Si uno no sabe soportar presiones, entonces tiene que irse a su casa y hacer otra cosa, ¿no? A mí me gusta mucho la vida académica, escribir libros. Es una vida, la universidad es Más una vida tranquila. linda, donde todo el mundo es amable, donde hacemos cosas que nos gustan, donde no hay, a veces hay celos, envidias, pero no pasa de ahí. Pero la vida pública uno tiene que tener en claro para qué estamos. Entonces, si estamos para resolver cuestiones importantes, donde se decide el futuro de las personas, nunca hay que perder de vista eso. Es decir, uno decide un caso. Bueno, es el futuro de las personas, si es de materia mental, económica, familia, lo que fuera, la Constitución. Y no se puede dejar llevar por las presiones, porque si uno cede una vez, lo van a presionar mucho más. ¿Lo presionaron mucho? Bueno, es público. Yo desde que estoy, imagínense, el día que yo asumí en la corte, fui con mi familia de Rafaela. El edificio estaba rodeado por gente que reclamaba el corralito. Manifestaciones, insultos, gritos, la policía que lo rodeaba, los jueces que entraban y salían tenían que salir escondidos. Toda mi familia me dijo, ¿por qué no te volvés? Yo dije, bueno, para alguien que estudió el derecho es la oportunidad de hacer cosas. Desde ahí hubo mucha presión. Era de un lado, porque fíjense lo que era de un lado darle dólares a la gente y del otro lado la crisis económica que eso producía. Entonces era un fuego cruzado. Me costó mucho, yo trabajé en la articulación de ese fallo, fue cuando empecé la presidencia, ¿no? Y después tuvimos la ley de medios, recuerdan lo que fue, la democratización de la justicia, fue otro, bueno, muchísimos procesos así, conflictos de coparticipación. Bueno, uno tiene que decir, realmente hay que ser equilibrado, templanza y pensar que la gente, la población argentina espera que nosotros, ¿qué espera nosotros? Que lo protejamos. Nosotros no podemos pedir que nos protejan a nosotros. Nosotros, es lo que nosotros tenemos que hacer por los demás. Claro. ¿Cómo está viviendo el proyecto que ya tiene tratamiento legislativo de ampliar el número de la Corte? A mí me parece, primero hay que respetar las instituciones. O sea, si el proyecto lo aprobó el Senado, yo no tengo nada que decir porque es una institución. Es cuando la Corte toma una sentencia, bueno, es una decisión. Yo respeto las decisiones de los demás poderes del Estado. Ahora, si tengo que opinar sobre eso, sobre esa decisión, en lo que a mí me parece, yo creo que no es conveniente. Primero, no es conveniente para la población, porque lo que uno espera es certidumbre, estabilidad. Yo cuando recorro el país, a mí me gusta mucho hablar con la gente para ver la vida real de cada uno. Y todo el mundo está viviendo con mucha incertidumbre. No se sabe lo que va a pasar mañana, no solo por la economía, sino por el cambio climático, por las tecnologías. Cada ciudadano de la Argentina, cada hombre, cada mujer, cada chico vive en un mundo incierto. Lo que hay que dar es estabilidad. Ahora, si nosotros cambiamos todas las reglas a cada rato, no le damos estabilidad, le damos más incertidumbre. Entonces, cuando nosotros ingresamos en la Corte, había 2 vacantes, no se podían cubrir. Yo fui el último y quedaban 2. En ese momento el doctor Petracchi insistía que las cubran, no la podían cubrir, entonces fuimos al Congreso, él y yo, y pedimos que lo resolviera. No se podía resolver, entonces la senadora en ese momento, Cristina Kirchner, planteó reducir a 5 y salió esa ley. Gradualmente. Y así estamos. Es la ley que se sancionó en ese momento. Ahora, los mismos que sancionaron esa ley ahora quieren ir a 15. Yo digo, bueno, o estaban equivocados en aquel momento o en este. Digo, pero tratemos de ser estables, porque si no, se genera mucha incertidumbre. En cuanto al funcionamiento real de eso,
digamos, en toda la historia argentina la Corte fue de 5, 7, 9, pero nunca llegó a 15 o a 25, porque imagínense que cada expediente tiene que circular claro, por 15 personas, es muy difícil. Ahora, y además otra cosa, si se sanciona una ley ahora de 15, hay que ir cubriéndolos, lo va a cubrir el gobierno que viene. Entonces, sancionar una ley ahora, supongo que porque no les gusta la Corte actual, puede no gustarle, ¿no es cierto? No digo que, pero la va a llenar el gobierno que viene. Digo, todo es un poco, digamos, hay que tratar de tranquilizarse y pensar institucionalmente, qué es lo que va a beneficiar o no al pueblo argentino. Esto me parece que es muy inestable, ¿no? Porque digo, uno puede buscar un debate académico, de si está bien 15, 9, 25, salas, no salas, es un debate académico. Pero me parece que acá luce más como un debate político de revancha a la Corte. ¿Comparte? Sí, lo han dicho públicamente. Por eso digo, la historia argentina siempre fue de 5, 7 o 9. Cuando se amplió a 9 fue una gran crisis en el gobierno del presidente Menem. Claro. Ahora estamos hablando de 15. Yo creo que hay que tratar de decir, bueno, pensemos cómo hacer para que funcione mejor la Corte, no peor, ¿no es cierto? Hay que cubrir los cargos. ¿Por qué no se cubre la vacante de la doctora Elena Hayton? Bueno, ahí se necesitan acuerdos políticos, ¿no? Imagínense, cuando se habla del Poder Judicial Federal, y a veces no funciona bien. Yo soy el primero que lo digo, pero ¿por qué no funciona bien? Pensemos, el procurador no se cubrió con acuerdo parlamentario desde hace muchos años, desde que renunció la última procuradora, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, desde ahí no se cubrió. Todo el sistema penal hoy está pasando a depender de la procuración. Entonces, el sistema acusatorio. Si no se cubre ese cargo, es muy difícil que realmente funcione el sistema penal. Entonces, hace años que está parado el sistema acusatorio en materia penal, se hizo solamente en 2 provincias y en la demás se paró porque está todo trabado. Después, el defensor del pueblo, es una gran institución, también. Hace años que está parado. Entonces, todos los cargos que se necesitan 2/3 no se cubren desde hace muchos años. Eso requiere, reitero, bajar un poco el tono, hablar y resolver los problemas, porque si pensamos en la población es mucho más fácil. Si pensamos en nuestras disputas es difícil, ¿no? ¿Qué opina de corrientes más políticas dentro del Poder Judicial? Justicia legítima. Pero yo creo que dentro del Poder Judicial hubo actividades gremiales siempre, de un lado, de distintas ideas. Tal vez hoy estamos un poco, en mi opinión, excedidos en la politización interna del Poder Judicial. Ahora estamos viendo, hay campañas para la elección del Consejo de la Magistratura y hay discusiones, peleas, recursos, impugnaciones. Me parece que no es la visión que tiene de respeto, de serenidad, de equilibrio, de templanza, de imparcialidad que la población espera de los jueces y las juezas. Una cosa es que haya discusiones y listas, y otra hay que también, toda esta idea de polarización se va extendiendo en todos lados y no es nueva, no es buena, ¿no? Yo creo que me parece que es muy perjudicial. Hay que tratar de que se tranquilicen todos, porque en definitiva están discutiendo cargos en un consejo de la magistratura, Claro. no es tampoco... La vida o la muerte. No, por eso yo digo, este concepto de los griegos es muy importante, ¿no? La política es un trabajo para los que están afuera de la política, no para los que están adentro. Hay que tenerlo claro siempre, ¿eh? Esta de disputar tan fuertemente de manera que las cosas se quiebran, se dividen, se paralizan.
porque el efecto más grave es la paralización, entonces no se resuelven temas. Una antigua colega que yo sé que usted apreciaba mucho de la Corte, que era Carmen Argibay, tenía cada tanto la idea de reunirse con periodistas y recuerdo que una vez dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que la ley en la Argentina es un obstáculo, no es un carril en donde uno se mueve claramente. ¿Y uno qué hace con el obstáculo? Lo salta. ¿Comparte esa idea? Sí. Lo hemos hablado mucho con Carmen. Básicamente, digamos, la ley es vista como un consejo que se puede dejar de lado, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Uno lo puede, para que nos entendamos, uno lo puede pensar desde el punto de vista individual. A veces hay personas que dicen, bueno, yo quiero llegar rápido a un lugar y entonces eso es más importante que la velocidad. Entonces dejo el paso, voy más rápido con el auto o paso un semáforo en rojo. Entonces tengo una opción. Tengo algo importante que hacer y una ley que la puedo superar, dejar de lado por razones de conveniencia. Eso lo hacemos todos los días en la Argentina. Esa misma persona, puesta en Estados Unidos, en Europa, respeta la ley totalmente. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, el sistema es lo que la lleva, los incentivos. A mí me produce mucho dolor cuando yo escucho, bueno, esto es Argentina, o cuando Bueno, claro. yo he estado en congresos internacionales, me dicen, bueno, pero esto hay que tropicalizarlo en Argentina. A mí me duele eso. Ahora, las razones, ¿por qué? Bueno, porque hemos cambiado permanentemente la legislación. Un ciudadano, un hombre, una mujer que vivió 60 años, 50, 60 años en Argentina, no tuvo una década tranquila, porque nosotros tenemos polarizaciones. Ahora, en todos los países del mundo hay disputas, polarización, pero dentro de un sistema. El problema nuestro es que la polarización es sistémica, o sea, gana uno, cambia todo el sistema, gana el otro, cambia todo el sistema. Y no digo hoy, hace muchos años, nosotros tenemos cambios periódicos de sistema, del sistema, la orientación geopolítica, el sistema tributario, el sistema laboral, cambia cíclicamente. Entonces, nuestra cultura es de adaptarse permanentemente al cambio de sistema. Hubo una propaganda hace muchos años acá en Buenos Aires con carteles que traían frases, decían, y todas las frases eran interpretadas contrariamente a lo que decían, como decimos nosotros, a contrario sensu. Por ejemplo, decía, el que apuesta al dólar pierde, hay que apostar al dólar. Y así, si uno registra con los años todo lo que se ha dicho, y la gente ya sabe que hay que hacer lo contrario. Claro. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. Por eso yo digo, no podemos cambiar las reglas todo el tiempo. Porque eso tiene un costo humano. Corro el riesgo que me digan no puedo opinar porque eventualmente usted es ministro del último Tribunal de Acceso Extraordinario. Pero ¿cómo vive las ocupaciones ilegítimas en el sur de los autodenominados mapuches? Bueno, la ocupación de un espacio no es legal, obviamente, ¿no? Es decir, nosotros discutimos mucho este tema con los pueblos originarios cuando fue la sanción del proceso de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo era el presidente de la Comisión Reformadora y entonces me reuní mucho con ellos y varios en todo el país. Y algunos planteaban la idea de Estado plurinacional, como es Bolivia. Claro. Y nosotros dijimos, no, mire, Argentina es un Estado, a diferencia de Bolivia, que es un Estado plurinacional. El pueblo mapuche, por ejemplo, en Chile tiene otro estatus porque siempre mantuvo una independencia, ¿no? Pero en Argentina es un Estado, donde rige una ley para todos, y esa ley hay que respetarla, y por eso nosotros en el Código pusimos el derecho de propiedad, y está en la Constitución el derecho de propiedad, y así es para todos.
Si no, no hay reglas. Muy interesante, Independientemente del caso, ¿no? Porque yo no puedo opinar sobre un caso porque no sé exactamente de qué hablamos, pero digo, como concepto general, nosotros en los conflictos es como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Está A y B, River, Boca o Rosario Central y Newell's. Le agradezco. Lo que no, uno puede hinchar fuertemente, tratar de ganar. Lo que no puede hacer es cambiar el reglamento para ganar. Porque si cambiamos el reglamento para ganar, entonces estamos en a ver quién es más fuerte. La ley la pone el más fuerte. Y sí, y ahí pierden todos, porque pierden los argentinos, que son los más débiles siempre. Usted dijo algo interesante, la ocupación de un espacio, tierra mapuche, de una empresa o de un colegio, está en contra de la ley. Es muy obvio eso. Bueno, pero vio que acá hay que explicar que el agua moja. Esto para mí la obviedad en nuestro país ya no es más, digamos, es obvio que, pero se produce. Yo le contesto con una frase no una frase, un poema de Borges en Los Conjurados, que decía, un grupo de personas, de hombres, tomaron la extraña decisión de ser razonables. Bueno, creo que hay que ser razonable. Hay cosas muy claras que no podemos discutir todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que hace años que están claras. Entonces, ahora, si no hay límites, si no hay una organización en la sociedad donde cada uno tenga claro cuáles son sus derechos y sus deberes, no funciona. No funciona. Y uno puede decir, bueno, en este caso sí, porque una razón, porque otra razón, pero entonces va a haber otro más fuerte que lo va a terminar. Las historias terminaron mal siempre, cuando predomina el más fuerte, ¿eh? Porque uno puede decir, bueno, yo ocupo este lugar porque tengo la fuerza, porque nadie me va a parar, pero eso termina mal. Toda la historia es así, siempre terminaron mal porque siempre hay una reacción cada vez más fuerte y así terminamos con dictaduras, ¿no? Porque, ¿percibe un clima preocupante? No, yo creo que hay que poner orden claramente, el derecho. Nosotros cuando decimos orden no es el orden, es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, con todo lo que significa el Estado de Derecho, pero hay que hacerlo respetar porque cuando uno cree que por permitirle a uno que haga una cosa, porque le parece que hay un estado de necesidad, en el otro hay una emergencia, así, con esas excepciones, termina mal. Ya sabemos los argentinos que termina mal, tenemos una larga historia de terminar mal, larga historia, y lo dramático es que no aprendemos de los errores, volvemos a recaer, ¿no? Como el mito de Sísifo, subimos, 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 cuando llegamos arriba se cae, empezamos de nuevo. Entonces, esta conducta nos lleva a la decadencia. Y eso es lo que hay que evitar. Nosotros no tenemos a Hitler ahí, pero tenemos la decadencia. Entonces, uno de los temas que yo doy mucho ahora en algunas conferencias es esto, ¿no? Porque se está discutiendo mucho en el mundo. ¿Por qué hay el renacimiento del nazismo o de partidos neonazis o partidos que reivindican el fascismo? Esta idea de orden fuerte, autoritario, discriminación. Bueno, en Alemania hubo una sociedad muy claudicante frente a la crisis económica en los años 20 que toleró y todo el mundo hacía cualquier... Terminaron con Hitler. En Inglaterra la sociedad fue fuerte, reaccionó, digo, nosotros a cualquier precio vamos a defender este sistema. Esa es una comparación interesante, porque la historia se va a preguntar siempre por qué los que menos tenían, los que más tenían para perder, menos tenían y más tenían para perder, son los que menos reaccionaron. Este grupo de personas razonables que dice Borges, ¿no? Entonces yo creo que es eso, hay que reaccionar, hay que ordenarse, hay que respetar el Estado de Derecho, porque si no la historia termina mal. Yo digo, ¿ver riesgos de que el Estado de Derecho en la Argentina esté amenazado? No. No, yo creo que eso lo aprendimos muy fuertemente todos. Lo que hay son
grandes discusiones y creo que es muy importante que nosotros respetemos siempre el orden constitucional y las leyes, y para eso están los poderes judiciales, ¿no? No veo esa gran crisis. Sí creo que hay mucho, digamos, falta de seriedad en los límites. Del 83 a esta parte, usted integra la Corte 20 años después de haberse recuperado la democracia. Pero ¿cuál siente que fue el gobierno que más respetó la independencia de los poderes, particularmente judicial, y el que menos? Siempre es muy difícil hacer un análisis de ese tipo porque todos tuvieron bastantes problemas con los poderes judiciales. Cuando decimos los poderes judiciales hablamos de nación, federal y provincia, ¿no? Y yo creo que es muy importante discutir en la Argentina la independencia del Poder Judicial, si realmente la queremos o no. Me da la sensación de que no está muy claro, ¿eh? Estas cosas básicas, Claro. básicas, por eso yo digo, nosotros cuando hablamos de lo razonable, decimos, bueno, las cosas de sentido común, ¿eh? La gente en las calles dice, bueno, queremos Poder Judicial independiente. Hay que tratar de que esto sea claro en la dirigencia, ¿no? Yo no sé, me parece que es una discusión que hay que darla con tranquilidad, pero con seriedad. Usted dice hay mucho declamación, pero poca convicción profunda. En la prueba, todo el mundo sabe que un concurso de un juez pasa mucho por la política, y no está mal que pase por la política, porque siempre en todos los países hay un filtro político, porque es un diálogo político en el sentido de diálogo de poderes. Lo que no está bien es el alineamiento partidario, ¿no? Yo creo que ahí hay que tratar de poner muchos límites. Los jueces y las juezas no son personas que están aisladas del mundo, tienen su pensamiento, pero creo que cuando deciden tienen que saber a sí mismos restringirse en sus convicciones para aplicar la ley, ¿no? Porque si no, ahí es donde falla el sistema. Hay un sofisma que se escucha mucho y que dice que por qué los jueces no son de elección popular, duran todo el tiempo. Me parece que es un sofisma espantoso que tiene una explicación en la creación del Poder Judicial. Pero se lo traslado a uno de los ministros que integran el máximo órgano. ¿Por qué los jueces no son electos popularmente y duran, salvo que dure su buena conducta? Bueno, este es un sistema que hace 200 años mínimo que se creó, básicamente porque siempre gobernaban las mayorías y siguen gobernando las mayorías. Ahora, las decisiones de las mayorías pueden ser muy injustas para las minorías. Esto se discutió en el medioevo, nosotros cada tanto volvemos a discutir. Por ejemplo, en el medioevo se decía, esta mujer es una bruja, y se la llevaba a la plaza, y ahí se juntaba la gente y aplaudían, si decían que gritaban, decían es bruja, por creencias, por fanatismos. Esas las brujas de Salem, por ejemplo. Claro. Entonces se la condenaba. Ahora, ahí nace, hay un libro interesante de Huizinga que explica en el otoño de la Edad Media, nace el Estado de Derecho y el debido proceso como un mecanismo que no dependa de ese aplauso, sino que sea lento, que respete las decisiones de cada uno. Después esto se volvió a ver con el Holocausto. Las decisiones de un parlamento votado por la mayoría pueden ser contrarias a los derechos humanos. Por eso se habla de decisiones mayoritarias controladas por la Constitución. No pueden violar la Constitución. Después de eso vino otro fenómeno, y es que en el mundo de hoy, que todo es tan acelerado, tan rápido, los sistemas electorales tienen una estructura de incentivos que es resolver en el momento.
porque la demanda social es inmediata. Entonces, cuando uno tiene que resolver así, rápidamente, y ganar elecciones, nadie gana una elección prometiendo costos, se tiene que prometer beneficios. Obvio. Pero claro, entonces todos los problemas de fondo, los concretos, los más complejos, requieren costos. Entonces nadie los resuelve, se trasladan. Eso hace que los poderes judiciales existan. Primero, por las razones más antiguas, porque se necesita un poder que no dependa de las mayorías y no sea electivo, sino que no tenga esos incentivos. Y entonces diga, bueno, las minorías tienen que ser protegidas, sí. No puede haber un parlamento que diga, bueno, ahora discriminamos a los que piensan distinto, a los que tienen un color distinto. Una religión distinta, sí. Para eso está alguien que no depende de las elecciones, porque si dependiéramos de las elecciones eso pasaría, Ganaría, ¿no? claro. Entonces hay leyes que son inconstitucionales y eso es una ley que aprueba un Congreso, una mayoría, pero está declarada inconstitucional por alguien que no depende de esa elección. Si dependiera de la elección no la declararía inconstitucional. Y después, este último fenómeno que expliqué hace que la gran mayoría de los problemas pasen al Poder Judicial porque no se resuelven en la política. Si uno hace la lista de los grandes problemas de la Argentina de hace 30 años por lo menos, la inflación, la inseguridad, el tema jubilatorio, la coparticipación, el tema ambiental, son más o menos los mismos. Es muy difícil resolverlos en el sistema actual porque no hay políticas de Estado, y no hay políticas de Estado porque no hay agencias. Por ejemplo, cuando yo fui a Rosario propuse la creación de una agencia para resolver el tema del narcotráfico, una agencia que no responda a los incentivos electorales, separada, como hay en Estados Unidos. Hay una agencia que es, por ejemplo, el FBI en materia de seguridad, hay una agencia ambiental. Nosotros tenemos una constitución muy parecida a la de Estados Unidos. Entonces hay que armar instituciones fuera del sistema electoral que le den permanencia. Claro. A propósito del narcotráfico, algunas cuestiones específicas. ¿Cree que sería un modo de cambiar el paradigma legalizando y o despenalizando la tenencia de drogas para uso personal? Bueno, son temas distintos, ¿no? El consumo personal, hoy de acuerdo a un fallo que dictamos en la Corte, en Arriola, básicamente en lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, el artículo 19, lo que uno hace dentro de su casa está exento de la autoridad de los magistrados. Entonces, eso. Pero digo, ahora, ¿legalizar? La legalización masiva, bueno, es un tema muy discutido, muy difícil. Hoy no estamos en condiciones de solucionarlo por esa vía, porque la realidad es muy dramática. Yo dirijo hace años la Comisión de Narcotráfico del Poder Judicial. Y la verdad es tremenda la situación, porque uno dice, bueno, legalizar. Claro, piensa en una persona de clase media alta que puede consumir. Con todo más o menos resuelto. Pero no es así. Nosotros tenemos barrios, gente muy marginalizada que consume paco. Chicos que tienen la cabeza destruida ya porque les dan cualquier cosa. Es tremenda la situación. Nosotros hablamos mucho con la gente que trabaja en los barrios, las instituciones, por ejemplo, la iglesia, las distintas iglesias, ¿no?, que tienen mucho contacto en los barrios. Los chicos obtienen su dinero de las bandas de narcos. No quieren ni trabajar, pero tienen la cabeza destruida. Entonces ahí hay todo un sistema muy dramático. Creo que además hay mucha droga, hay mucha evolución en la droga, entonces las drogas naturales, digamos, como era la marihuana, ahora hay mucha química, sí, claro, mucha química. De diseño. Entonces, es todo un tema que no se pueden solucionar temas complejos con decisiones muy simplistas. Bien. Usted hablaba del medio ambiente y en sus fallos, en sus votos, ha tenido especial atención a cuestiones de diversidad y a cuestiones de medio ambiente. ¿Es la discusión central del día, sí, el medio ambiente? Sí.
uno se pregunta por qué no está en la agenda política. No, porque lo que decía antes, ¿no? La estructura de incentivos de la política hoy es inmediata. Básicamente es una disputa entre quienes están adentro del sistema, pero lo que uno ve hoy en el mundo es que no hay una solución por el camino que vamos. La pandemia ha sido un ejemplo muy claro, ¿no? En materia ambiental se dice la pandemia es una enfermedad de la naturaleza, porque se han caído las barreras entre las enfermedades animales y las enfermedades humanas. Eso se llama zoonosis. La debilidad que hay hoy en los sistemas naturales hace que eso es muy frecuente. Y un virus que está en la China en 6 meses se hizo global, y la respuesta de los estados frente a eso, que es muy rápido, muy novedoso y muy imprevisible, fue muy primitiva, porque nos dijeron hay que lavarse las manos, encerrarse, que es lo que se hacía en el medioevo, taparse la boca. Claro. Esa es la manera que tenían en el medioevo de combatir la peste. Claro, Peste. La solución vino por sistemas desregulados, los laboratorios que investigaron por su lado, la economía que pasó a ser, por ejemplo, el comercio electrónico, se hizo digital. Pero los estados, las instituciones como tal, quedaron atrasadas. Entonces, todo el mundo hoy entendió que el costo de seguir así es más alto que el beneficio, porque van a venir nuevos colapsos ambientales de ese tipo y no se va a poder encerrar a la gente ni se va a poder seguir de esta manera. La economía está cambiando, no vamos a poder seguir exportando de esta manera porque Europa ya está cerrando las puertas a los productos que vienen de deforestación, Estados Unidos también, los créditos de los sistemas internacionales de financiamiento tienen cláusulas ambientales. Entonces, si nosotros seguimos así, vamos a la pobreza, a incrementar la pobreza. Lo que hay que entender es que el mundo está cambiando. La economía está cambiando, entonces la solución de la pobreza en Argentina pasa por esto, por un cambio orientado a nuevas alternativas. Por ejemplo, cuando uno ve lo que es hoy el turismo sustentable, es un gran generador de empleo, un gran generador de empleo. O las nuevas economías alimentarias, o las nuevas energías. Es decir, hay todo un gran espacio en la nueva economía ambiental que tiene un potencial muy grande de sacar a nuestra gente de la pobreza. Esa es una conexión que hay que hacer, porque siempre se dice que el desarrollo del ambiente va a traer pobreza. Es exactamente al revés. Y la prueba es muy clara cuando uno ve periodos históricos. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron al Potosí era rico, lo explotaron, lo agotaron, la siguiente generación es pobre. Cuando los ingleses llegaron al norte de Santa Fe era rico porque había quebracho. Sacaron todos los quebrachos y es pobre. Ese modo es lo que se está viendo ahora, ¿no? Y los grandes operadores internacionales en economía están cambiando. Está claro. Ya casi estamos terminando. Usted decía hay que bajar el tono, hay que aflojar con los adjetivos. Yo siempre me gusta decir que hay que sustantivar la realidad más que adjetivarla, ¿no? Voy a hacer todo lo contrario. Y admitiendo la gentileza que haya venido, lo está viendo dos televidentes. Uno que dice, metan presa a la vicepresidenta porque llevó todo, y el otro que dice, la están persiguiendo. Háblele a él que no puede escuchar el sustantivo sino los adjetivos. Nosotros no podemos pensar en esos términos, porque si no nos vamos a volver a una época de la cual nos costó mucho salir. Yo siempre me gustaría que todos los jóvenes de hoy recuerden lo que mi generación vivió. Yo estaba en la universidad y había una violencia muy extrema, desaparecidos, peleas a los tiros, era tremendo. La violencia que vivió la Argentina fue muy dramática
Porque uno dice, bueno, yo quiero castigar a este, y el otro le dice, bueno, yo te la devuelvo, y así empieza, y terminamos en un desastre histórico, una de las tragedias históricas de la Argentina, que fue el gobierno de la dictadura militar. Nos costó muchísimo salir de eso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es garantizar los derechos de todo el mundo y los deberes. Entonces, si hay un proceso legal, bueno, cada uno podrá opinar, podrá decir lo que quiera. Nuestra responsabilidad es que tenga, como todo el mundo, es la igualdad ante la ley. Un proceso con acusación. Uno se puede enojar por lo que dice el fiscal, pero el fiscal acusa. Después está el defensor que defiende y los jueces que resuelven. No nos gusta lo que dicen los jueces, se apela, hay otros jueces y después otros jueces. Ese es el sistema, ¿eh? Entonces, actuemos dentro del sistema, porque si no lo vamos a pagar caro, ¿eh? Todos. ¿Es una intromisión de un poder en el otro que alguien diga, un presidente diga, ojalá no se suicide un fiscal u opine de un fallo? Bueno, por eso yo digo, prudencia. Nosotros tenemos grandes responsabilidades. Tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites. Hay que recordar la historia y no volver a repetirla, ¿eh? Cada vez que la Argentina inició caminos fuera del sistema de derecho, terminó mal, ¿eh? Yo lo que quiero decirle a la población es que hay que ser firmes. Nosotros tenemos que ser firmes, ¿eh? Los jueces, las juezas tienen que ser firmes, aplicar la Constitución, la ley igual para todos, punto. Después habrá discusiones, sí, pero eso está fuera de un proceso. No se puede cambiar los procesos de acuerdo a las personas o los intereses o los casos. No es así, ¿eh? El Estado de Derecho es un logro que costó mucho. Piensen, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, hoy hablamos de la igualdad de género. ¿Eso nació de la decisión de lo que dijo un presidente? No, nació de las calles. Sí, claro, es de abajo hacia arriba. Nacieron 2 o 3 mujeres que se juntaron y empezaron y pelearon y lucharon y sufrieron. Y fueron atacadas, violadas, perseguidas, y pelearon y pelearon y pelearon y lograron una igualdad de género que hoy es indiscutible. La hemos incluido en el Código Civil y Comercial, está en la Constitución, están los fallos. Después uno dice, bueno, hay que respetar los derechos humanos. ¿Eso nació de un presidente? No, nació en las calles, ¿eh? Nació de un grupo de personas que empezaron a pelear, a luchar. Entonces yo digo, ahora es lo mismo, ¿no? En el tema ambiental o en el tema de los derechos en general, lo que nosotros le decimos a todos es que tienen que generar un movimiento, es decir, luchar por lo que uno cree que es bueno. El idealismo siempre tiene que estar presente, entonces de eso se trata, ¿no? Creo que hoy lo que sí se ve es mucha desesperanza, frustración, brazos caídos, y es lo que no hay que hacer. Solemos terminar el programa con una pregunta existencial, que es, ¿nos morimos y qué pasa? No lo sé, es cuestión de fe. Es interesante, muy impactante lo que escribió César Masetti, ¿no? Una enseñanza. Tener la tranquilidad de transitar ese camino con los seres queridos. Y bueno, después habrá quien crea, quien no crea, pero esa serenidad me pareció un mensaje. Es un hermoso texto. Sí, un mensaje. Estar en su lugar, con la mujer que ama, con sus perros, con su... Y de eso se trata, cosas simples. Después, yo respeto, hay personas que creen, otros que no creen. ¿Usted es un hombre de fe? Sí, pero me crié en un colegio católico, pero yo aprendí mucho que hay que respetar todas las visiones, ¿eh? Porque si no entramos a discriminar, y si hay algo que yo creo es en la diversidad. Así como hay diversidad en la naturaleza, hay diversidad en las conductas humanas. Eso es esencial que lo respetemos. Entonces yo digo, bueno,
El mensaje fue extraordinario, así, bueno, cosas simples y yo transito este camino tan duro y después cada uno lo hará si cree o no cree, bueno, o en qué cree, porque Claro. hay distintas creencias. Un verdadero placer. Y otra vez le agradezco que como ministro de la Corte nos permita charlar de todos los temas. Muy amable. Es un gusto. Gracias. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin dudas, más de lo que vos esperás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Muy felices de darle la bienvenida a Sanra, que desde hoy nos acompañan, porque podés elegir sin humo y con mucha más calidad para una realidad menos tóxica. Sanra es pionera en todos los instrumentos no contaminantes. Ecología en acción. Te unís al Power Team, podés andar 100 kilómetros. Estuve en la fábrica. Motos, transportadoras, grúas, todas sin contaminación. Podés andar 100 kilómetros por hora con 100 kilómetros de autonomía. Le cargas con 20 pesos. Hoy podés pedir tu franquicia Sanra en cualquier parte del país. Tenés que escribirnos a www.sanraargentina.com.ar o te comunicas a este teléfono que es el 114-492-4454. Sanra. Vehículos eléctricos, tu independencia en movimiento te lleva a tu destino.